Buenas, yo soy Dumentio, y les advierto que, si piensan buscar mi contenido en internet, soy algo controvertido y acostumbro al lenguaje soez. Vamos a dar una sencilla pero aguda explicación de lo que es la teoría del arte, la función del arte y los criterios de evaluación de este, pero para ello vamos por partes. Primero que nada, ¿qué es arte? Estoy seguro de que todos tenemos una idea vaga de lo que es el arte, cosas sencillas que identificamos como arte, la pintura, la música, la poesía, la escritura. Y sin embargo, cuando uno empieza a indagar en esta cuestión, se encontrará con que dicha cuestión es más complicada de lo que parece en un inicio. ¿Cuál es la línea exacta de lo que define una disciplina artística y a una obra de arte? ¿Son los colosos levantados en la antigüedad tan arte como lo que es una pintura de Pollock? Es una mancha que hice por accidente con comida, no muy diferente de lo que hace Pollock, y por ende igualmente una obra de arte. No ayuda que a lo largo de la historia, diversos pensadores jamás han llegado a un acuerdo de lo que es un arte, con definiciones tan contradictorias como sin relación exacta. ¿O sí lo han hecho y será que simplemente tenemos mucha diversidad en opiniones? Si bien nunca hubo una teoría del arte como tal hasta la llegada del Renacimiento, el arte ya se discutía desde mucho antes en la antigüedad. En estos casos me gusta citar los trabajos de los antiguos pensadores y sus visiones sobre el arte, porque me parecen los más uniformes y los menos confusos. Y parece ser que es en estos periodos en donde más se acercaban a un acuerdo, aunque con sus notables discrepancias. Vámonos desde el principio. Si bien el arte parece ser tan antiguo como el ser humano, con los dibujos que vemos en cuevas hasta las estatuillas que vemos desde las primeras civilizaciones, los griegos fueron los primeros en tratar de definirlo. Si bien, por ejemplo, en la zona china del lejano oriente ya existían cosas como los 6 principios de la pintura, para referirse específicamente a reglamentos que competen a la pintura, los chinos no poseían una definición concreta de lo que constituía o no un arte, simplemente lo hacían. Aunque se debe aclarar que ya existían críticos de estas disciplinas, y en nuestros estándares actuales, estos deberían ser considerados críticos de arte. Platón no dedica mucho de su tiempo a hablar del arte, pero en sus trabajos tales como La República y Las Leyes, este dedicaría momentos para hablar del concepto de la belleza y los problemas con el arte, o al menos de lo que tenían noción que era arte en ese entonces, el cual para este punto Platón apenas veía como una expresión, siendo algo ambiguo con esto. Para Platón, la belleza no constituía solo lo material, sino también lo psíquico, aquello que era percibido socialmente. La belleza fue alabada como aquello por lo que valía la pena vivir, y no era algo únicamente sensorial. Es bello todo lo que causa admiración, no solo a los ojos o a los oídos, algo que abarca a la vez valores estéticos, cognitivos y morales. La justicia, las buenas costumbres, la ciencia, la virtud. Así pues, todo lo bello es todo lo bondadoso y verdadero. Para no indagar en algo que para Platón es sumamente amplio y complejo, digamos que para Platón la belleza debe ser útil, es decir, que debe tener una funcionalidad práctica y natural. Debe ser verdadera, es algo que siempre es bueno. Así pues, la belleza siempre nos hace sentir bien, pero no todo lo que nos hace sentir bien es necesariamente bello. Entonces, si bien Platón no crearía una definición concreta de arte, de forma libre interpretaba como arte algo que fuera una acción, que tuviera una utilidad moral para formar el carácter. Es decir, que después del acto artístico, la gente tendría que mejorar su carácter. Y como tercer criterio, sería algo que, para lo mismo de mejorar el carácter de las personas, no tendría que ser extremista, vulgar, soez, desenfrenado. Dos de estos puntos sonarían hoy muy controvertidos. En primera, porque no todo lo que hoy consideramos arte es necesariamente bello, y muchas obras de arte tienden a lo extremo y a lo profano.
Si tomamos en cuenta que muchas obras contienen escenas violentas, una representación de la exacerbación de las pasiones humanas, cayendo en el desenfreno y lo libertino, pues entonces tenemos que muchas cosas que las creemos arte no lo son, al menos para Platón. Para Platón, el arte imita, y su función concreta es la educación. Nada tonto o entretenido es arte porque eso no educa en nada. Usando estos pocos criterios, el arte sería para los pueblos griegos algo intuitivo, algo que sabrían qué es, debido a su propia intuición. Tomando estas ideas de la belleza, es aquí cuando entra su discípulo Aristóteles, quien sería el que finalmente ambicionaría en dar una definición concreta y unitaria de lo que es el arte, para no tenernos que guiar solo de nuestra intuición, aunque algo controvertido en el primer punto también, dado que para Aristóteles la acción de crear arte era el arte en sí, y no tanto el objeto que da como resultado dicha actividad. De modo que lo virtuoso era el proceso de cómo llegar al objeto final, objeto que bien puede ser físico o bien puede ser percibido, como la música. Aunque no lo crean, Aristóteles había creado toda una escuela con el tema del arte, con numerosos trabajos que competen en la nutrición de este concepto. Con Aristóteles, el arte por fin sería un concepto verdadero para los intelectuales. La mala noticia es que casi ninguno de estos trabajos sobreviviría al paso del tiempo, ya sea por catástrofes o lamentables razones históricas, por lo que nunca sabremos qué se habría dicho en tales trabajos perdidos. En todo esto, lo poco que nos ha quedado de sus escritos es su trabajo llamado Poética. Así que, como buenos detectives, juntemos las pistas que nos ha dejado en Poética. Vamos a ver. Como bien decíamos, para Aristóteles, un arte era una actividad que derivaba en la producción de un objeto, como en la escultura o la música. Y por medio de analizar este objeto, determinaríamos qué tan virtuoso ha sido el acto de crearlo, lo cual tampoco tiene que necesariamente estar atado al esfuerzo. Cada arte es una producción, pero no toda producción es un arte. Solo lo es la producción que conscientemente por el autor está basada en el conocimiento, por lo que el arte posee un carácter intelectual. La producción basada en el instinto, la repetición sin conciencia, sin técnica ni cuidado, no es arte. Según esta definición, para Aristóteles, entonces, dentro del arte entraría solo lo que hoy conocemos como bellas artes, danza, arquitectura, escultura, todo lo que consistía en artesanía, música, pintura, literatura y originalmente también la elocuencia, el arte de persuadir a la gente con una forma agradable de hablar, o sea que también enganchar a una señorita, vaya. El arte es algo placentero, pues la mímesis, es decir, la imitación de la naturaleza por la cual efectuamos el acto artístico, es algo natural del hombre. Pero al mismo tiempo, el arte no está al servicio exclusivo del placer. Y al ser una disciplina, no hay arte sin reglas indispensables y un ápice de intelectualidad. Al igual que Platón, Aristóteles creía que el pilar más importante del arte era la belleza, y que la función del arte, pues, era educar, enriquecer el carácter y la personalidad. Alguien que disfruta el arte, alguien que crea el arte, alguien que admira el trabajo artístico de los demás, es alguien que se ve beneficiado, pues su personalidad se vuelve más rica, se vuelve alguien más carismático, más complejo y adquiere una visión más amplia del mundo que está al servicio de la naturaleza, y por ello adquiere placer. La función del arte no se limita al placer, pero este es un elemento importante de este. El ejercicio para aprender el arte es esencial. El arte puede y debe ser aprendido, pero también son indispensables las capacidades innatas. Pues esto es lo que creían los griegos. Si bien el arte es un tema complejo, a veces difícil de definir en algunos contextos puntuales o con ciertas especificaciones, por ejemplo, en el Renacimiento se alegaría que aquellas obras góticas o que retratan situaciones feas podrían cumplir con el principio de la belleza porque se embellecía un acto feo en principio. Y si bien la subjetividad entra mucho en juego en cuanto a apreciar el arte,
Teniendo en cuenta todo lo que se han esforzado los intelectuales por buscar una definición y la función del arte en sí, me parece una grosería cómo la academia resta valor al arte, incluso dentro de los círculos artísticos, definiendo al arte como algo totalmente libre a interpretación, sin un significado concreto, algo que no posee reglas definidas y que se pueden obviar, algo cuya sustancia es insulsa, algo que apela enteramente al placer y a la sensación, considerando todo criterio con pretensiones objetivas o relativas como algo restrictivo, anticuado, innecesario y obsoleto, como a su vez terminan desacreditando los criterios clásicos de funcionalidad, haciendo que el arte no posea ningún objetivo trascendente o importante, siendo solo un esclavo de la novedad, la popularidad, lo chatarra, lo pasajero y lo escandaloso. Pero bueno, ¿por qué es importante la opinión de filósofos de todos modos? Porque contrario a los tiempos actuales, que bien se puede estudiar filosofía y letras como una especie de carrera, lo que en teoría podría volver a cualquiera, incluso a alguien muy cuestionable, en un supuesto filósofo. Casi que todos los filósofos de la antigüedad venían de la nobleza o algún linaje especial. Sí, incluso Platón y Aristóteles. Friedrich Nietzsche venía directamente de la nobleza polaca por ambos lados de su familia, e incluso filósofos austeros o vagabundos que podrían citar, como lo son Diógenes o Sócrates, lo eran por elección y filosofía propia, no porque ellos estaban exentos de proceder de estos privilegiados linajes. Esto es importante, no por el hecho ya de creer o no en una genética superior en sí, sino porque estos, aparte de que se les exigía mucho y se esperaba mucho de ellos, también, debido a sus privilegios, tenían acceso a información protegida o reservada del resto de la población, debido a que estos se rodeaban de la aristocracia, o debido a que pertenecían a logias secretas o discretas. También, estos filósofos podían hacernos sentir seguros de que sus opiniones son correctas, debido a que la mayoría eran también polímatas, es decir, que eran expertos en múltiples áreas, matemáticas, botánica, física, biología, guerra, ética y un largo etcétera. Raro era el filósofo que solo se dedicaba a filosofar y no era un experto en un montón de cosas. Para reforzar lo tiránica que es la situación actual en la academia y lo mucho que se ha devaluado la importancia y seriedad del arte, me gustaría apuntar al hecho de que casi que ningún pensador, dígase filósofo, intelectual o gran artista, estuvo de acuerdo con esta barrabasada de visión intransigente del arte, sino hasta muy recientemente. Friedrich Nietzsche, uno de los más grandes genios germanos que la humanidad jamás conoció, nos dice en su trabajo El nacer de la tragedia, de 1872, el arte es la tarea suprema y la actividad verdaderamente metafísica en esta vida. Goethe o Goethe, uno de los más importantes novelistas y científicos alemanes, alguna vez pronunció: la belleza es asimismo el principio más grande y el objetivo más elevado del arte. León Tolstoy, uno de los más importantes novelistas rusos de la historia mundial, en su obra, ¿Qué es el arte?, de 1896, también decía: para definir correctamente el arte, es necesario, en primer lugar, dejar de considerarlo como un medio solo para el placer, y considerarlo como una de las condiciones de la vida humana. La actividad del arte es tan importante como la actividad del lenguaje mismo, y es igual de universal. Friedrich Schiller, otro de los más importantes dramaturgos alemanes, en Wallenstein, pronunciaba que el arte es difícil de realizar, pero el perdurar y el ser transitorio es su recompensa. En la famosísima obra de la Divina Comedia, del italiano Dante Alighieri, también podemos leer las palabras: el arte, en la medida de lo posible, sigue a la naturaleza, como un alumno imita a su maestro, así que tu arte debe ser, por así decirlo, el nieto de Dios. Creo que mi punto es claro. Cuando un artículo de Wikipedia intenta trivializar la cuestión del arte diciendo que nunca ha habido un consenso oficial, ándate a saber qué significa un consenso oficial o cómo se vuelve oficial, y poniendo sin contexto un montón de citas de intelectuales, haciéndolas ver como cosas sin relación ni conexión, me parece cuanto menos insultante. Si uno revisa siglos y siglos de historia, aunque no todos los intelectuales hayan estado de acuerdo, uno puede notar patrones, uno puede notar
Como en estas definiciones siempre existieron palabras usadas por los mismos griegos, tales como verdad, naturaleza, belleza, suprema, imitar, vida. ¿Por qué el arte es importante? Porque enriquece la personalidad y el carácter de una persona. Como bien ya lo decían los griegos, aunque en primera instancia parezca nimio o una simple vanidad, uno solo puede especular lo que una humanidad con un mayor carácter y espíritu podrían lograr. Así que quédense con esto. El arte es una actividad y una obra de arte es el resultado de dicha actividad. El arte es el uso de la habilidad e imaginación para la creación de objetos estéticos, ambientales o experiencias que pueden ser compartidas con otros. La actividad del arte materializa sentimientos, ideas o toda una cosmovisión y por ende refleja cosas como la cultura de un pueblo, el carácter de un pueblo, la personalidad de un pueblo y el intelecto de un pueblo. La facultad de esta materialización es que, al ser compartida, tiene la tarea de enriquecer la personalidad de los afortunados que puedan lograr apreciar la obra de arte. Así que con esto, espero que tengan una buena idea de lo que es un arte y la función que tiene una obra de arte. El arte no se le aprecia tanto hoy en día como se le apreciaba en la antigüedad, considerando a las obras de arte como meros entretenimientos intransigentes para matar el tiempo. Pero con todo esto, ustedes deben darse a la idea de que el arte es algo sumamente infravalorado, pues el arte retrata eventos históricos, ideologías de la época, refleja la lucha de un pueblo y de una época, refleja los ideales o las aspiraciones de un grupo. Y sobre todo, al ser estas obras de arte compartidas con otras personas, logran incluso cambiar la vida de los consumidores, su idea del mundo y de sus metas próximas. ¿Cuántos personajes históricos no se decidieron a hacer algo importante porque estos habían quedado totalmente anonadados, inspirados al ver y escuchar la belleza de una pieza arquitectónica o una ópera musical, respectivamente? Una regla de oro es que el arte de una época es solo tan bueno como la moral de esa misma época y refleja la grandeza o la decadencia de una civilización. Por ello, los artistas, muchas veces mártires cuyo trabajo no es lo suficientemente apreciado o remunerado, tienen un enorme compromiso y responsabilidad con su gente, pues estos podrían tener un gran impacto en ellos. Pero, a todo esto, ¿cómo podemos buscar el camino correcto? ¿Cómo podemos saber que una obra de arte es buena y cumple su función de enriquecimiento cultural? ¿Cómo podemos evaluar todo esto y tener un buen criterio, ya sea como artistas o como críticos de arte? Para comenzar, hay que tener al menos una base de lo que significan términos como razonamiento crítico, objetividad, subjetividad, relatividad y pragmatismo. Varios de estos criterios a continuación pueden ser encontrados en las obras An Essay of the Whole Art of Criticism, que no parece tener traducción al español, de 1796, del inglés Jonathan Richardson, y en la obra del francés Denis Diderot, El Salón, de 1765. Además, que me tomo unas cuantas libertades de lo que sabemos de filosofía con estos términos. Todos estos términos son todo un mundo y una escuela de pensamiento filosófico por sí mismos. Pero para no perdernos, seamos prácticos, y les encomiendo la tarea de leer más filosofía por su cuenta. El razonamiento crítico es aquel proceso mental utilizado para juzgar algo de forma analítica y certera, es decir, buscar el porqué de las cosas, y asegurarse de tener buenas razones con fundamentos sólidos, que por definición suelen ser objetivos o relativos, para formar nuestras opiniones, las cuales por definición son subjetivas. En este caso, la objetividad y el relativismo sirven al subjetivismo. El razonamiento crítico no es algo que estemos ejecutando para todos nuestros pensamientos, todas nuestras opiniones o todos nuestros juicios, pero que es sumamente importante, no solo ya para el arte, la ciencia o cualquier disciplina, sino para el ámbito del día a día y nuestra capacidad de tomar decisiones en la vida.
El razonamiento crítico puede parecer sencillo cuando concierne a cosas mundanas, pero dentro de la filosofía, la política, la ciencia y el arte, hay todo un mar de barreras para llegar a una conclusión satisfactoria. Se debe tener un conocimiento de las falacias lógicas, se debe tener cierto nivel de inteligencia emocional, saber interpretar las intenciones y discursos de los demás, ser preciso, práctico, ser centrado, no tener prejuicios cognitivos y estar comprometido a buscar una solución. Dentro de todo esto entra lo objetivo, la noción de que algo es verdad, independientemente de la perspectiva humana. Es una verdad absoluta, innegable e inamovible. Subjetivo es la noción de que algo es verdad desde la perspectiva de un individuo, algo que pasa por el muro de los prejuicios personales y sentimientos, y está sujeto al gusto personal. Lo que es relativo tiene algo de los dos anteriores. Lo que es relativo es verdad dependiendo del contexto. Algo es verdad, sí, pero puede dejar de serlo si cambias el contexto o los parámetros. Se dice mucho de que todas las opiniones valen lo mismo o son igual de importantes, pero cierto es que, siendo certeros, una opinión pesa tanto como sus argumentos y fundamentos. Y mientras más fundamentada sea tu opinión subjetiva, más digna de ser escuchada y tomada en cuenta debería ser. Como bien explica Philip Weisman en su ensayo de 1962, La psicología del crítico y la crítica psicológica, el crítico siempre está en el dilema de defender viejos estándares, viejas reglas y jerarquías en contraposición de lo nuevo, o defender lo nuevo, lo vanguardista y lo fresco, en contraposición de viejos criterios. Así pues, un primer criterio para la evaluación de arte es la comparación. Y para dicha comparación, el crítico, como mínimo, debe saber el contexto histórico de las obras o las técnicas usadas. Nunca está de más que, empezando una crítica, primeramente uno estudie algo de historia. Lo segundo es tener una mentalidad pragmática. El pragmatismo muchas veces deja de lado idealismos y sentimentalismos a la hora de emitir un juicio. El pensamiento pragmático es aquel que busca la eficiencia y la utilidad, pero también hay que tener cuidado con esto. Como bien dijo Nietzsche en su primera obra realizada, El nacimiento de la tragedia, establece que un mundo demasiado apolíneo, es decir, demasiado lógico y metódico, es también un mundo sin alma. Nietzsche dividía la creatividad en apolínea y dionisiaca. Lo apolíneo era todo aquello que hacía que algo fuera lógico y funcional. Y por su lado, lo dionisiaco es lo pasional, lo emocional y podría decirse que lo irracional. Como ya hemos visto de otros sabios, el arte no solo imita la realidad, sino que magnifica la realidad. En este sentido, aquí podemos encontrar la expresión dionisiaca en la dualidad de la creatividad. Y bien, este es un buen tercer criterio. Originalidad versus creatividad. Se dice que aquello que es original es revolucionario, pero algo nuevo o revolucionario no es algo necesariamente bueno. Si se necesita revolución, es bienvenido. Si no, no hablamos sino de una involución. Y normalmente terminará dándote reacciones sensacionalistas. La importancia de la originalidad es casi nula al lado de la importancia de la creatividad. Lo que es original es revolucionario, pero lo que es creativo es innovador. Así pues, la mejor creatividad balancea entre el mundo apolíneo, el mundo lógico y estructural, y el mundo dionisiaco, el mundo de las pasiones. Cuarto criterio, la ejecución sobre la idea. Una idea es la parte sensacional del arte. Esto sirve para atraer gente, pero no es necesariamente un criterio a evaluar para considerar a una obra como algo de creatividad. Como ya se ha dejado claro con el tema de la originalidad, la ejecución de dicha idea, sin embargo, es lo que terminará haciendo aquella obra como algo trascendente. Aquí me gustaría expandir el concepto de Nietzsche y decir que la ejecución misma podría tener una dualidad apolínea y dionisiaca. Lo apolíneo es lo que llamaremos sustancia, que en resumidas cuentas, sí, es aquello que es lógico en una idea. Y lo dionisiaco, que lo llamaremos el estilo. Es lo que coloquialmente llamo una ejecución de estilo sobre sustancia o sustancia sobre estilo. La sustancia es sobreevocar pensamientos. El estilo es sobreevocar emociones.
La sustancia es sobre lo interno y su significado. El estilo es sobre apariencias. Y como con el ejemplo de la creatividad, uno necesita a ambas cosas cooperando y trabajando en conjunto. Estos son 4 criterios muy generales, que aplican a toda obra de toda disciplina artística, si se sabe separar correctamente los elementos que conforman a la obra, los cuales, en todo caso, tendrían todos que ser sometidos a evaluación con estos 4 criterios. Yo creo que la belleza es encontrada en cosas que son percibidas como biológicamente favorables y sanas. Es verdad, alguien puede considerar a la enfermedad como algo bello, y es, al final, algo tan subjetivo como aquel quien piensa que un atardecer es bello. Pero no quiere decir que la enfermedad no sea algo dañino y que la persona que lo encuentra bello, en efecto, está en un error que debería corregir. David Hume consideró también que existen gustos superiores. Si bien varios aspectos en la crítica son subjetivos y son cuestión de gustos, para Hume deberíamos confiar en aquellos que poseen un gusto superior. Suena contradictorio para un postmodernista. ¿Por qué confiar en algo que es subjetivo como el gusto? ¿Por qué, si al final el que algo sea subjetivo significa que A es tan válido como B? Porque para Hume, A no era tan válido como B, incluso si estos venían desde la percepción. Si bien para Hume la belleza viene desde la percepción y la percepción viene de los individuos sí son superiores de los unos a los otros. Un individuo más inteligente o más culto o de mayor espíritu tiene las cualidades para percibir de mejor forma la realidad. Y, por ende, aquello que él perciba, por muy subjetivo que sea, es preferible y probablemente de mayor beneficio. Incluso dentro de la subjetividad hay matices. El color que prefieras es algo subjetivo, y el que tú gustes del azul es tan válido como gustar del rojo, más que nada porque esta cuestión al final genera nulo impacto. Sin embargo, el que tú prefieras pasar de forma X tu tiempo a forma Y, mientras que puede ser una cuestión subjetiva, sí posee un impacto en tu vida. Es un gusto que se justifica con razones válidas, y por muy subjetivo que sea tu gusto personal, no quita el hecho de que puede causar un daño en la sociedad si se promueve.